República, gracias por permitirnos entrar en sus teléfonos, tablets, computadoras o cualquier dispositivo en el cual nos vean. Hoy estamos con el doctor y además urólogo Giovanni Gaitán. Vamos a hablar de un tema escabroso para los hombres. Y es escabroso por mitos. Claro. Y es el tema de la próstata, señores. Tarde o temprano a todos nos va a tocar. Pero para eso viene el doctor y nos va a explicar los mitos y los miedos irracionales, diría yo, sobre la salud preventiva. Claro. Esto de cara a que este fin de semana habrá una jornada, entonces a partir de ese tema, pues hablaremos de la próstata. Si tienen preguntas, mándenlas. Y yo voy a empezar con el tema del ABC, ¿no? Hablemos de síntomas. ¿Hay síntomas identificables en la próstata que uno diga, bueno, ya me tengo que empezar a preocupar? Sí, Gabriel. En primer lugar, deberíamos de diferenciar las dos grandes patologías que regularmente afectan a los varones, que es el crecimiento prostático como tal, que es el agrandamiento de la glándula, de esto que pues obviamente solo los varones tenemos, y que regularmente empieza a dar síntomas alrededor de los 40 años, ¿verdad? La mayoría de síntomas van a ser síntomas urinarios, aumento en la frecuencia urinaria, la necesidad imperiosa de ir al baño, o sea, urgencia, nos empezamos a levantar en la noche, empezamos a ir muchas veces en el día y puede haber en algunas ocasiones sangrado también. Pero es importante que sepamos diferenciar que esto es una patología benigna, o sea, es una patología que nos va a ocurrir a todos los varones. Todos vamos a tener un crecimiento de la próstata como tal. Y a diferencia de lo que es cáncer de próstata. Cáncer de próstata es una enfermedad como tal, que no tiene síntomas. Ese es el grave problema que pues afrontamos los varones. Y todo estriba en que la mayoría de varones regularmente estamos esperando un síntoma para poder acudir al urólogo, cosa que no se va a dar cuando estamos hablando de cáncer de próstata, ¿verdad? Regularmente vamos a acudir con el urólogo alrededor de los 40, 45 años, porque ya empezamos con esta cierta sintomatología de crecimiento prostático, que no tiene nada que ver con cáncer de próstata. Ahora, entiendo que hay una comparación que hacen los especialistas, que es la próstata a cierta edad tiene el tamaño de una nuez, a cierta edad de un limón, y en algún punto tiene el tamaño de una naranja, me parece. Claro. Sí. ¿A qué se refiere esa comparación? Claro. Porque creo que así es como nosotros los mortales entendemos esto, ¿no? Sí. En nuestra vida de adultos jóvenes, alrededor de los 20 a los 30 años, o un poco antes, vamos a tener una próstata pequeña, de un volumen aproximadamente entre 15 y 20 gramos, ¿verdad? Que es el tamaño de una nuez, ¿verdad? Conforme vamos envejeciendo, esta próstata va a ir aumentando de tamaño. Y por eso es que se dice, alrededor de los 35 vamos a tener tamaño de limón, a los 40 igual, a los 50 pues esto ya va a ser como una naranja o una mandarina, y por eso va a ir creciendo hasta convertirse pues en una glándula ya que pueda ocasionar mucha sintomatología. Entonces, la analogía de relacionarlo con frutas o para evaluar el tamaño, pues es algo que se ha hecho, ¿verdad? Y es un hecho que va a crecer. Es un hecho que va a crecer. Eso es un padecimiento que todos los varones vamos a tener. Ahora vamos con el primer mito que se me ocurre. ¿La frecuencia sexual tiene una relación con el funcionamiento, el tema del cáncer de próstata? En absoluto. No tiene ninguna relación. O sea, las personas que pueden tener una excelente vida sexual, o las personas que pues por alguna razón de tipo religioso o algo pues no la tienen y viven célibes en toda su vida, pues igualmente tienen la misma probabilidad de desarrollar crecimiento prostático, porque pues obviamente eso es algo que nos ocurre a todos los varones, e igualmente la misma probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. En algún momento el hombre promedio, entiendo, no necesariamente solo guatemalteco, pero el hombre promedio no atiende su salud. Exacto. Entonces, sabiendo esto, pensemos en los adultos mayores de nuestras casas. Claro. ¿Cómo puedo yo acercarme a mi abuelo, a mi tío, a mi papá, para ver si está tomando en cuenta su salud, en este caso de la próstata? Llama mucho la atención tu pregunta porque regularmente el varón no se da cuenta de esa sintomatología, sino son los familiares, ¿verdad? Las esposas, los hijos, que escuchan que la persona, el varón adulto, empieza a orinar de diferente forma, empieza a ir más veces al baño durante el día, empieza a levantarse más veces en la noche, y es donde la mayoría de familiares pues le decimos, oye papá, oye abuelo,
algo está ocurriendo con tu forma de orinar, porque hemos notado como que el chorro es más delgado, como que ya no tienes la misma fuerza, y también estás levantándote muchas veces en la noche. Entonces, regularmente si nosotros logramos identificar esta sintomatología, pues hacerle conciencia a nuestro familiar, oye, algo está pasando, porque la persona difícilmente se da cuenta, porque han sido cambios que se han ido dando durante mucho tiempo, no son perceptibles, entonces te vas acostumbrando como tal. Y todos los varones piensan que esto es normal, que te levantes 3, 4 veces en la noche, pues que es normal, que vayas 10 veces en el día, pues que es normal, que el chorro está más delgado que antes, pues que es normal, ¿verdad? Y ahora en este tema preciso, el de orinar, ¿qué pasa cuando es diabética la persona? Que entiendo que eso también afecta en la frecuencia de orinar, ¿o no? Por supuesto, sí, los pacientes diabéticos tienen un síntoma que se llama poliuria, que es exactamente lo mismo, ir muchas veces a evacuar la orina durante el día y durante la noche. Entonces, para eso es importante poder identificar si realmente el paciente es diabético o no, o tiene un problema de crecimiento prostático. Okay. Y ahora el tema de las edades en el cáncer de próstata, la medicina preventiva, ¿de en qué edad uno de hombre tiene que empezar a decir, bueno, ya va siendo hora de ir al urólogo? ¿Siempre son los 40 o antes de los 40 uno debería tomar en cuenta esto? Sí, si buscamos información acerca de cuál es la mejor edad para iniciar con nuestras evaluaciones urológicas, vamos a encontrar cierta diferencia, 40, 45 años, otros dicen que 50, pero regularmente lo que nosotros sugerimos es que sea alrededor de los 40 años. A esa edad iniciar con una evaluación anual de lo que es nuestra salud sexual y salud prostática, porque como tú sabrás, y esto se maneja pues en un Vox Populi, los 40 años son un parteaguas en la vida de todo ser humano, tanto en las mujeres como en los varones. Regularmente a esta edad, a los 40, vamos a empezar a debutar con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, crecimiento prostático, cáncer de próstata. E igualmente las mujeres tienen un montón de enfermedades que a los 40 años incluso más complejas. Algunas más complejas que la de los varones. Entonces, si no tenemos ningún antecedente de importancia con respecto a cáncer de próstata, no hay papá, abuelos, tíos, hermanos con ese antecedente de cáncer de próstata, los 40 años es una buena edad para iniciar una evaluación. Pero si tenemos antecedentes de nuestro papá, hermanos, tíos, abuelos, de que han padecido cáncer de próstata, alrededor de los 30, 35 años sería importante que nos empezáramos a evaluar, porque el familiar del paciente que tuvo cáncer de próstata tiene un 50% de más probabilidades que el varón normal, que el varón que no tiene antecedentes. Ahora hablemos de las nuevas tecnologías. Entiendo de que la ciencia ha avanzado tanto que ahora un examen de sangre nos evita un tacto rectal, pero ¿realmente es así o simplemente la vieja confiable, el tacto rectal? ¿Cómo es eso? Sí, no es así. Realmente ningún estudio, nos va a tocar. Ningún estudio ha venido a desplazar la realización del tacto rectal. Sí. El tacto rectal es una evaluación física. Es como si tú llegaras al consultorio porque tienes dolor abdominal, yo regularmente lo que voy a hacer es evaluar tu abdomen, ¿verdad? Y esta es la herramienta que el urólogo, en este caso el especialista, tiene para poder palpar, sentir el tamaño de la próstata, si hay algo malo o no. Por supuesto que hay exámenes que nos ayudan para poder en algún momento detectar alteraciones en la próstata, como es el antígeno prostático, ¿verdad? Y que se complementan con el tacto rectal y se complementan con la realización de exámenes de gabinete, que en este caso es el ultrasonido de la vejiga y próstata. O sea que no hay que tenerle miedo, el tema es mental, es el mito de que por supuesto, lo que voy a pasa ser es que, víctima de un examen de ese por tipo. Por supuesto, se ha satanizado tanto la realización del tacto rectal que pues se ha convertido en un tabú para los varones, ¿verdad? Porque pensamos que va a ser un examen doloroso, que de repente puede tener esta particularidad de que nos pueda llegar a gustar o no. Claro, ajá. Sí, que pues es lo que la mayoría de varones tenemos ese temor. Pero la verdad es que no, los urólogos hemos sido entrenados, así como aprendemos a hacer cirugías urológicas, las primeras cosas que aprendemos es a la realización de un tacto rectal que sea lo menos incómodo para un paciente. Sí, porque uno piensa que solo es y no es para nada, no, hay una técnica donde pues tienes que permitir que el esfínter anal se relaje para poder introducir el dedo, la utilización de cahier, guante, todas estas cosas pues que uno no lo dice. Y hay que saberlas. Uno piensa que va implícito y que el paciente ya lo sabe, pero muchos creen que no, que es así en vivo. No. Pero es bueno saberlo y al final no hay que tener miedo si uno lo que quiere es continuar con una vida saludable. ¿Qué sucede con el tema de los malos hábitos? Es decir, fumar,
comer grasas, el alcohol, ¿todo esto de alguna forma perjudica la próstata? Claro, por supuesto que sí. Se ha encontrado una estrecha relación entre lo que es el consumo de carnes rojas o de grasas saturadas, ¿verdad?, con el aparecimiento de cáncer de próstata. No así el tabaco, no así el alcohol, no así la vasectomía, ni ninguna otra cosa. ¿La vasectomía también es mito? Sí, es un mito también, que puedes desarrollar, que te haces la vasectomía y que en algún momento puedes desarrollar cáncer de próstata. Pero nada que ver. Hay dos factores que están bien identificados para cáncer de próstata, ¿sí? En general, lo que es que vamos envejeciendo, o sea, la edad, ¿sí?, y esta exposición a la hormona del varón que se llama testosterona. O sea, nosotros tenemos una exposición durante toda nuestra vida a esta hormona, la testosterona, pues obviamente pues, es la que nos da los caracteres sexuales secundarios, el vello, la musculatura, la voz, que nos hace diferentes a las mujeres. Entonces, esa hormona, esa exposición durante tanto tiempo a la hormona de la testosterona va a ser uno de los principales factores para desarrollar cáncer de próstata y crecimiento prostático como tal. Cuando usted dice exposición, entiendo, consumo de testosterona. No, para nada, no, es la testosterona que produce nuestro cuerpo. Ah, ok. ¿Y qué sucede con las personas que consumen, al contrario, que consumen estrógeno por pues, motivos e ideologías distintas? Estas personas por consumir estrógeno, porque entiendo que así es, ¿verdad? Que consumen estrógeno, la próstata... o testosterona para aumentar volumen muscular. Ajá. O algo. Si consumen testosterona precisamente para aumentar masa muscular, se están poniendo en riesgo. ¿Es así? Se están poniendo en riesgo y aparte de eso están ocasionando un trastorno en tu cuerpo, porque tú le estás dando una cantidad exagerada a tu cuerpo de testosterona, entonces tu cuerpo empieza a disminuir esa producción y empieza a ocurrir lo que se llama una atrofia testicular. Los testículos empiezan a disminuir de tamaño porque ya no tienen la necesidad de producir tanta testosterona porque tú te la estás administrando. Entonces, todas estas administraciones suplementarias de la hormona debe de ser obviamente controlada por un especialista. O sea, me crecen los músculos, pero los testículos se me reducen. Sí, puede ocurrir. No quiero decir tampoco que, no es que es un hecho. Que es un hecho, pero si no tienes un control, puedes ocasionar este tipo de trastornos. Y en este contexto, ¿qué sucede si entonces consumo, por el contrario, estrógenos? Estrógenos. ¿La próstata se reduce o es como una especie preventiva? Sí, vamos a empezar a tener otros trastornos diferentes, por ejemplo, el aparecimiento de ginecomastia, el aumento del tamaño de las mamas, que es pues obviamente lo que las personas que utilizan esto pues van buscando, ¿no? Claro. Disminuir tanto los caracteres sexuales masculinos y que sean caracteres sexuales más femeninos. ¿Y de este paso la próstata se ve reducida? No, tampoco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso traemos un especialista. Una reducción en el tamaño de la próstata, pero se va a enfocar muchísimo más a los caracteres sexuales secundarios. Ahora, no sé si es mito o es consejo, pero lo escuchamos. Sí padezco de consumir sandía como manera preventiva para el tema de la próstata. ¿Es real? La sandía no. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, del tomate, ¿sí? El tomate tiene algo que se llama leucopenos, que son unas enzimas que tienen esa capacidad de tener un efecto protector con el aparecimiento de cáncer de próstata, pero nada más. Por supuesto que las dietas que son muy ricas en vegetales y no tanto en grasas saturadas van a tener, pues obviamente estas personas tienen un riesgo menor porque tienen una dieta más balanceada, o sea, con menos factores oncológicos desencadenantes. Ahora hablemos sobre el tema de la operación. Se me diagnostica el cáncer. ¿En qué momento ocurre esto? En el tema de la incidencia. ¿Y en qué edades es que uno se debe operar? Porque entiendo que un hombre de 80 años, pues hay mucho más riesgos para realizar una cirugía de este tamaño. Esa es una excelente pregunta y te la voy a tratar de contestar diferenciando lo siguiente, haciendo la siguiente diferencia. Cuando iniciábamos esta conversación hablábamos de lo que es crecimiento prostático y hablábamos de lo que es cáncer de próstata, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿sí? Tú no puedes tener crecimiento prostático, pero puedes desarrollar cáncer de próstata.
yo puedo tener crecimiento prostático y no desarrollar cáncer de próstata. Son dos temas diferentes. La cirugía que regularmente nosotros escuchamos de que lo operaron de la próstata, le quitaron la próstata y todo, regularmente son cirugías asociadas a ese crecimiento prostático. ¿Sí? Okay. Tú no te operas para evitar un problema. Tú te operas, o los urólogos operamos a los pacientes para resolver el problema de los síntomas que aquejan a ese paciente. ¿Sí? No haces una cirugía preventiva. ¿Sí? Hablando de crecimiento prostático. Ahora, si a un paciente se le diagnostica cáncer de próstata, lo primero que hay que hacer es estadificar en qué momento de la enfermedad se encuentra. ¿Es una etapa inicial de la enfermedad? ¿Es una etapa intermedia de la enfermedad o una etapa avanzada? Porque cada tratamiento será diferente en una de esas etapas. Regularmente, la cirugía, que es la extirpación completa de la glándula con las vesículas seminales, que es donde se produce el semen, y hacer una reconstrucción del cuello de la vejiga con la uretra, esa es una cirugía destinada a las etapas iniciales de cáncer de próstata. Aquella enfermedad donde no se ha salido de la próstata del tumor, o sea, no se ha salido lo maligno, y podemos ir a hacer una cirugía donde extirpamos completamente la glándula y vamos a curar a ese paciente pues, en el 100% de los casos. Y entonces aquí la edad no es un factor. La edad no es un factor, por supuesto que no. Entonces estas operaciones las puedo tener en distintas edades. En distintos momentos, y la tendrás si tu especialista lo recomienda, porque tú estás en el momento ideal para realizar una cirugía pensando en cáncer de próstata. Hay pacientes, lo triste de nuestra realidad en Guatemala y en Latinoamérica es que el diagnóstico de cáncer de próstata se hace en etapas intermedias y avanzadas de la enfermedad. Entonces, el tratamiento es completamente diferente, ¿verdad? Por eso la salud preventiva es mejor. Por eso la salud preventiva es lo que realmente pues, hace la diferencia en cualquier sistema de salud y en cualquier patología. Si tú acudes al inicio de 40 años, cada año a hacerte una evaluación urológica, pues vas a detectar a tiempo el cáncer de próstata, curarlo, tratarlo y desaparecer el problema. Ahora, otro mito, los ciclistas. ¿Es real o es mentira que el ser ciclista incide de alguna forma en el cáncer de próstata? En absoluto. El ciclista o la persona que en algún momento tiene un contacto importante en la zona del periné, que es esta zona entre los testículos y el ano, que le dicen coloquialmente el niés. El sartén también. Pero ahí... En esta zona, que es donde pues, descansa la próstata, o una zona donde está muy cerca la próstata, pues regularmente las personas que hacen ciclismo, motociclismo o algo ahí, van a tener padecimientos de tipo inflamatorio. O sea, van a desarrollar cuadros de prostatitis, que es la tercera patología que se asocia a próstata. ¿Sí? Okay. Prostatitis, crecimiento prostático, cáncer de próstata. Son las tres grandes patologías que afectan la próstata. Y tienen una sintomatología muy parecida al crecimiento de la próstata. Y ahora que estamos hablando precisamente en esa área, ¿qué sucede cuando se siente un malestar ahí en el perineo o en el periné? Sí, en el periné. O los dolores al orinar. O sea, ¿eso está asociado a la próstata o son otros factores? ¿Estamos hablando de otra cosa? Puede estar asociado a la próstata o pueden ser otros factores. O sea, regularmente cuando los varones, si tú te das cuenta, en nuestra etapa de adolescencia, adultos jóvenes, no vamos a padecer de infecciones urinarias, por ejemplo. Claro. Es muy difícil que un varón tenga una infección urinaria. Entonces tienes que investigar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Pueden ser cálculos urinarios, puede haber una infección urinaria o una enfermedad de transmisión sexual, claro, o puede haber ya crecimiento prostático. Ahora, hablando de 40 años, que cuando ya hay crecimiento prostático, pues vamos a desarrollar infecciones urinarias con más frecuencia. Y la mayoría de varones podemos acudir no porque sintamos los síntomas del crecimiento prostático, sino porque sentimos una infección urinaria que se vuelve repetitiva y recurrente. Entonces ahí es donde investigamos y encontramos que hay un agrandamiento de la glándula. Ok. Y ahora vamos con que ya se diagnosticó el tema del cáncer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, si haces el diagnóstico de cáncer de próstata, bueno, si tienes una sospecha de cáncer de próstata, y por eso te decía que es tan importante que cuando como varones acudamos con el urólogo, no limitemos esa oportunidad valiosa que tiene el urólogo de poder realizar el tacto rectal, ¿sí? Porque esa es una herramienta valiosísima para nosotros los especialistas, que lo complementamos con el resultado del antígeno prostático y con las imágenes que vemos del ultrasonido. Entonces, cuando nosotros tenemos la información de esas tres cosas, podemos asegurarle a un paciente con absoluta certeza qué es lo que está ocurriendo. ¿Hay cáncer o no? Pero en este caso, por ejemplo, que tenemos un paciente con un antígeno de próstata muy elevado,
que el valor normal, para que lo sepa pues nuestro público, es entre 0 y 4. Si nosotros tenemos un antígeno en 10, 20, 30, 300, 1000, pues obviamente algo está ocurriendo y muy probablemente por cáncer de próstata. ¿Okay? Okay. Tenemos eso, tenemos un paciente que al hacerle el tacto rectal sentimos una induración de la próstata. ¿Y qué es lo que nosotros sentimos? Se preguntan muchos pacientes. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos una próstata de consistencia normal, nosotros sentimos una consistencia como la punta de la nariz. Esa consistencia, tú tocas la punta de la nariz y más o menos eso es lo así debería de tener yo la... Así debería de sentirse cuando yo la examino. Okay. Pero si yo siento, por ejemplo, una rigidez o una induración de la próstata, como por ejemplo cuando te tocas la frente. Sí, que ya está duro, ¿no? Ya está duro, entonces obviamente eso me hace sospechar en que este paciente tiene cáncer de próstata. Y las imágenes de ultrasonido. Si yo tengo todo eso y el paciente, y pues ya al juntar la información, y para mí como especialista, este paciente tiene una alta probabilidad de estar con cáncer de próstata, tengo que hacer una biopsia de próstata. La única forma de confirmarle a un paciente que tiene cáncer de próstata es ir a hacer un ultrasonido endorrectal a través del recto, introducir una aguja especial para sacar fragmentos de la próstata y mandarlos a analizar. En ese momento, el patólogo, que es el que hace el análisis de ese tejido, tiene la capacidad de decirme, oye, mira, tiene cáncer de próstata, y estas son las características de ese tumor. ¿Y la etapa en la que está, supongo? No, hasta ahí solo sabemos diagnóstico de cáncer de próstata. Ya vendrán algunos otros estudios, por ejemplo, una tomografía de abdomen completo, un estudio que se llama centellograma óseo, que es para ver cómo se encuentran cada una de todas las estructuras de los huesos, si hay lesiones o no. Y ya con esos estudios podemos nosotros definir en un momento determinado si el paciente se encuentra en una etapa inicial, intermedia o avanzada. Qué complejo suena todo esto, qué bueno que existen especialistas, ¿no? Pero ahora, Guatemala, una de las características que tiene este país es que no hay estudios gubernamentales en el tema de salud. Claro. Podemos hablar de la incidencia en su carrera, podemos hablar de una incidencia guatemalteca o nos regimos a la globalidad, pues a la incidencia mundial. Bien, es una interesantísima pregunta y te voy a decir de que ahora en medicina todo lo hacemos en algo que se llama medicina basada en evidencia. ¿Sí? Tu experiencia como especialista es muy buena y puedes tener muchos pacientes y te puede ir muy bien con tu forma de desarrollar tu profesión. Sin embargo, si tú no publicas lo que tú haces, no tiene validez. O sea, ¿sí? Claro, no tiene validez. Sí. Para fines estadísticos no lo tiene. Guatemala y el resto de Latinoamérica, regularmente los países tercermundistas, tenemos graves deficiencias en lo que es estadística, ¿verdad? No investigamos, no publicamos lo que hacemos y hasta ahora hemos empezado a salir de ese huacal de mediocridad, podríamos decir. Pero para poder responder tu pregunta, podríamos decir de que 1 de cada 7 varones, según la Asociación Americana del Cáncer, 1 de cada 7 varones vamos a desarrollar cáncer de próstata. O sea, si te das cuenta, es una incidencia altísima, claro, ¿verdad? Y la mayoría de estos tumores regularmente van a ser, o estos varones con cáncer de próstata, van a ser diagnosticados alrededor del 70% arriba de los 60 años. Por eso la importancia. Por eso la importancia de que empecemos 20 años antes. 20 años antes a investigar año con año, porque tú puedes hacerlo de esa forma y durante los primeros 10 años nunca diagnosticarse un cáncer de próstata, pero a los 50 años puede aparecer. Y tenemos un año para poder, ha pasado un año, no ha pasado mucho tiempo y entonces está en una etapa muy inicial. Y es importante que sepas algo y también nuestro público, de que el cáncer de próstata tiene un crecimiento muy lento. O sea, encima de todo es un cáncer buena onda, podríamos decir. Pero no por eso confiarse. No por eso confiarse, ¿verdad? Tiene un crecimiento lento, no es un crecimiento acelerado, por ejemplo, como cáncer de páncreas, ¿verdad? Sí, que pues tiene una evolución muy rápida, igual cáncer de colon tiene una evolución muy rápida. El cáncer de próstata tiene una evolución lenta, entonces nos permite a los urólogos jugar con ese tiempo. O sea, tiene síntomas, me sospecho de cáncer de próstata, te hago una biopsia, después de la biopsia te hago estudios de estadificación y ya con el momento de la estadificación te puedo decir qué es lo que tengo que hacer. Han pasado 2-3 meses y no pasa nada. Y en esta incidencia es esta cifra que es sumamente positiva, el 90% de los cánceres de próstata detectados
son curables. Así ¿Es así? es. El 90% de los tumores que son detectados a tiempo, en etapas iniciales de la enfermedad, son curables, al 100%. Otro mito, ¿es cierto que cuando ocurre el tacto rectal el hombre eyacula? ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Acuérdate que la próstata produce una secreción, que es la secreción prostática, que se junta con el semen. Es importante también que sepan nuestra audiencia que el semen, que es lo que nosotros expulsamos en el momento de nuestra relación sexual, en el momento del coito, este semen, esta secreción blanquecina que nosotros vemos, no se produce en los testículos. Porque eso es un error con los que todos hemos crecido. Todos los varones creemos de que de ahí se produce el semen. Y se han surgido estos chistes de la prueba de la palangana y coloquialmente todos hemos oído todas estas cosas. Claro. ¿Sí? Sin embargo, el semen no se produce ahí. Hay unas glándulas que están a la par de la vejiga y muy cerca de la próstata, que son las vesículas seminales. Ahí es donde se produce el semen. Entonces, está en tan íntima relación con la próstata que cuando uno eyacula, esa secreción prostática se junta con el semen y sale. Entonces, en el momento que yo estoy haciendo un tacto rectal, es muy probable que el paciente tenga una sensación extraña, como que está saliendo líquido a través de la uretra y a la punta del pene, y es la secreción prostática, por haber hecho ese masaje o esa manipulación de la próstata. A eso se refiere el mito de que no me lo hago porque me puede gustar. Con Sí. eso está relacionado. Bueno, sí puede estar relacionado probablemente a la sensación que para algunos varones puede ser placentera de la introducción del dedo en el ano recto, ¿verdad? O sea, si ocurre entonces. Puede ser placentero porque pues de todo hay, ¿no? No, claro. Claro. María Arcelitz Ramírez de León, gracias por sintonizar, nos manda saludos, bendiciones, dice, buen tema, aunque nos encantaría también que mandara alguna pregunta, porque entiendo que en las familias las mujeres son las que están pendientes de la salud de todos, ¿no? Claro, Incluso de sí. la de los varones. Sí, y tocas algo importantísimo porque si te das cuenta, si hacemos una diferencia de género entre el varón y la mujer, regularmente la mujer es más preocupada por su salud. Claro. Es la que se hace sus exámenes de mamografía, sus papanicolaus, está constantemente en que hay algún cambio, pues acude con su médico y encima de eso tiene que lidiar con la salud de su familiar, de su esposo, sí, de sus hijos, porque los varones somos más reacios a poder ir al médico cuando nos está ocurriendo algo. ¿Y en su opinión por qué sucederá eso? Eso es de género, eso es a nivel mundial, sí. Uno es dejado. Sí, claro. Ahora hablemos sobre el urólogo. ¿Cómo uno elige a su urólogo? O sea, ¿les veo las manos y entre más chiquitas mejor? ¿O cómo, en base a qué toma esa decisión? No, es que es algo importante. Ahí estaríamos un poquito con la pregunta de si el tamaño realmente importa. Ajá. ¿El tamaño importa o no importa? Bien, yo no creo que valga la pena la medición del dedo de los urólogos. La verdad es que actualmente soy el vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Urología y tocábamos este tema hace algunos días en la importancia que es que la población sepa que hay un grupo de profesionales calificados para atender este tipo de problemas, ¿sí? La medicina se ha diversificado de tal forma y cada vez se ha vuelto más especializada que es muy difícil que un especialista sea el sabelotodo. O sea, ya no podemos. Si tú quieres tú buscas una atención especializada, pues buscarás a aquella persona que solo se dedica a eso. A mí no me preguntes ya del corazón, de los pulmones y eso, porque obviamente pues en mi práctica privada ya es algo que yo no veo con mucha frecuencia y vas perdiendo pues esa experiencia que probablemente como médico general la tenías. Pero obviamente nos hemos vuelto expertos en temas de aparato urinario, riñón, vejiga, uretres, próstata, el pene, los testículos. Y por eso es importante que la gente cuando sospeche que hay algún problema relacionado a la urología, acuda con el urólogo. En Guatemala somos muy pocos, somos 60, 65 urólogos certificados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y que obviamente pues han cumplido los requisitos para estar dentro de nuestra asociación. Y muy pronto pues verán en las redes quiénes son los urólogos que están certificados por nuestra asociación para que en algún momento pues puedan acudir con cualquiera de todos ellos. Ahora hablemos de la jornada. Entiendo que van a ser 350 pruebas de PSA. Uno, ¿qué es PSA? Y dos, ¿cómo es que uno acude a esta jornada que entiendo que son gratis los exámenes? Te voy a comentar por qué surge todo esto, ¿sí?
En el año 2003, en Australia inició un movimiento relacionado a la salud sexual masculina, a temas como cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de riñón, más que todo. A este movimiento se le denominó pues desde que se gestó el movimiento Movember, ¿sí? Que es durante el mes de noviembre que le pongamos atención a todo este tipo de trastornos sexuales que pueden haber en el varón. Y pues vamos a ver en redes y en publicaciones pues los famosos bigotitos, sí, ¿verdad? Claro. Que es alusión a este movimiento. Entonces se hizo un esfuerzo entre lo que es el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, que es obviamente un hospital privado, y el Centro de Radioterapia La Asunción, que también es una institución privada para atención de problemas médicos que necesiten este tipo de radioterapia. Se hizo un esfuerzo conjunto para donar a la población inicialmente 200 pruebas sanguíneas de antígeno prostático específico, que es este análisis sanguíneo que nos puede medir la probabilidad de tener cáncer o no, ¿verdad? Es una prueba... PSA es siglas en inglés. PSA es las siglas en inglés, APE es en español, antígeno prostático específico, y se han donado 300, ahora son 350 pruebas, porque pues las 200 se acabaron rapidísimo. O sea, pues la gente se anotó, llamó al hospital, hizo su cita y pues llegarán este sábado. Va a ser este sábado 18 en las instalaciones del sanatorio Nuestra Señora del Pilar, en un horario de 8 a 13 horas. Y tengo entendido también, bueno, primero que son gratis, ¿no? Son gratis. ¿Será por eso que la gente dijo, ya, son gratis, vamos? Partiendo de lo que hablamos, ¿no? De que el hombre evita el tema de salud, ¿o qué fue lo que despertó esta curiosidad en tanta gente y que se subió a los... Pues yo no quiero pensar que es por el hecho de que es gratis. ¿Sí? Okay. No lo quiero pensar de esa forma. Por supuesto que habrá dentro de los 350 más de alguno que dice, pues va a ser gratis, aprovecho la oportunidad. Pero yo creo que la gran mayoría de estas personas hacen un llamado, llaman porque hay algún problema. ¿Sí? Tienen la duda y quieren resolverla. Y si pues en este momento se está dando una prueba gratuita, pues aprovechan la oportunidad de que es gratuita. ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro. Pero definitivamente todas las personas que llegan es porque tienen una espinita de cómo estará ese antígeno prostático. Y ahora, en estos, al principio de la entrevista, o antes de la entrevista, usted me mencionaba que tenía 10 años de experiencia como urólogo. En toda esta época, ¿qué es lo más frecuente que ha encontrado en el paciente guatemalteco, en el hombre guatemalteco? ¿Cuál es el hábito más consecuente relacionado al cáncer de próstata? Relacionado al cáncer de próstata, pues ninguno. Nosotros tenemos una dieta muy mala, consumimos mucha carne. Eso es una realidad en Guatemala. No somos tan vegetales, o no consumimos tantos vegetales, consumimos muchas carnes rojas, ¿verdad? Y pues vivimos en un país que no le pone mucha atención al medio ambiente, estamos expuestos pues a muchos cancerígenos que en algún momento nos pueden provocar no solo cáncer de próstata, sino cualquier otra neoplasia, ¿verdad? Okay. No podría decirte a ciencia cierta, para responder tu pregunta, qué es lo que he notado yo, porque pues como realmente no hay factores identificables como tal, lo que sí te puedo decir, que es importante que lo sepa, porque pues Guatemala también tiene una población de raza negra, ¿sí? Es que pues ellos tienen estadísticamente ya demostrado a nivel mundial, y Guatemala no es la excepción, que tienen un desarrollo de cáncer de próstata muchísimo mayor que el resto de otras razas, ¿verdad? O sea que la persona de color, la persona de raza negra, pues tiene que ponerle muchísimo más atención a esto, porque la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata es mayor, muchísimo mayor. Pues gracias, doctor. Solo una pregunta más. Entiendo que hay teléfonos para llamar y resolver dudas sobre la jornada, ¿verdad? Sí, claro. Entiendo que es 2369-5329. Así es. Y ahí es donde uno se inscribe. Sí, uno llama para poder decir que está interesado en acudir a la realización de esta prueba, que es una prueba como lo decía, es una prueba de sangre, de preferencia llegar en ayunas, ¿verdad? Creo que pues no es estrictamente necesario, pero si el paciente pudiera llegar en ayunas es muchísimo mejor, es preferible que así fuera. Ok, pues muchas gracias. Nos acompañó el urólogo Giovanni Gaitán. Gracias por su tiempo, doctor. Gabriel, a ti gracias por la oportunidad. Hasta la próxima, amigos de República, gracias por acompañarnos y pues sigan en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Que te vaya bien.
Alberto Salcedo Ramos, que viene a Guatemala. Ronald McKay viene con nosotros. Por supuesto, estas son pruebas de tamizaje. O sea, cuando en lo que es